una mayoría bastante importante en votación única, aprobó la Ley de Acceso Universal al Agua, una ley que va a permitir que más de 3 millones de peruanos tengan acceso al líquido elemento. Precisamente sobre este tema vamos a conversar con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar. Muy buenos días, ministra. Muy buenos días, gracias por este espacio y saludar a todos los que nos ven y nos oyen en estos momentos en todo el Perú. Ministra, ¿qué implicancias va a tener esta norma para los peruanos? Bueno, lo que va a implicar es que estos 3.14 millones de peruanos que hoy tienen acceso a agua no potable puedan acceder a ella a través de mecanismos no convencionales. Es algo muy sencillo que ya existe, pero lo queremos replicar a nivel nacional. Son mecanismos y soluciones tecnológicas que permiten a las familias, a los colegios, a las postas médicas acceder a través, por ejemplo, de pilones, de camiones cisternas abastecidos a través de tanques colocados en lugares especializados, plantas potabilizadoras de agua de lluvia, por ejemplo, filtros intradomiciliarios y una serie de otras tecnologías que ya existen pero queremos replicar. Esto permite que las familias, que son estos 3.14 millones de peruanas y peruanas, que hoy no acceden a agua potable, puedan hacerlo, y será esto a un costo social, porque justamente estas familias que suelen ser las más vulnerables, las de pobreza y pobreza extrema, pagan hasta 80 y 100 soles por mes por acceder a agua que no es segura. Con este sistema, en algunos casos no pagarán nada y en algunos otros casos, dependiendo de sus ingresos, podrán pagar una tarifa social que oscilará entre 10 y 15 soles al mes. Claro, es una ley que también va a permitir equidad, porque se habla que los que menos tienen, las personas de menos recursos, pagan el agua más cara. Hablamos en algunos casos de 80 soles, tal vez por abastecerse de cisternas, ¿no? A comparación de las personas que tienen los servicios en sus casas, en sus caños. Exactamente, es una ley que va a permitir no solo cerrar la brecha de calidad de agua y de cantidad de agua, sino también va a permitir un ahorro sustancial a la economía familiar, que sabemos que en muchos casos con las justas uno llega a fin de mes. Entonces, generando este ahorro en el agua, las familias van a poder utilizar los recursos que hoy destinan a esto a otros, adquirir a otros servicios o inclusive mejorar la canasta familiar. Entonces, es una ley que tiene un carácter social por naturaleza y lo que busca, como les digo, es acortar la brecha para los que hoy no tienen agua. Y quiero ser clara, si me permites, estas soluciones no convencionales no son definitivas porque el gobierno está apostando a que todos accedamos al servicio universal, es decir, que todos los peruanos tengan agua en sus caños de manera 24/7. Pero es cierto que la infraestructura, por cuestiones de financiamiento, esto es muy lento y demora, por más que estamos haciendo los mejores esfuerzos por mejorar y acelerar. Pero estas soluciones definitivas toman su tiempo, la ingeniería es larga, pero no podemos permitir que hasta que eso suceda, nuestros hermanos y hermanas se queden sin agua de calidad. Entonces, justamente esto nos va a permitir cubrir esa transición. Y en el lapso de los 4 años que vienen, el 3.14% tendrán acceso a agua potable, y con eso también estamos no solo acortando la brecha en acceso a agua, el tema económico, como ya les expliqué, mejora sustancial en la economía familiar por el ahorro que se va a generar, pero también vamos a impactar en la salud, y eso también es un ahorro para las familias. Con acceso al agua, como dice la OMS, se reducen 50% los casos de anemia.
Si vamos más lejos, las parasitosis, la desnutrición crónica infantil, entre otras enfermedades, suelen tener un origen en el no acceso al agua. Al mejorar la salud, se ahorra, y al mejorar la salud tenemos niños que van al colegio sanos y que pueden aprender mejor, y con eso estamos sembrando una generación de futuros líderes y lideresas peruanas, ¿no? Claro. Ministra, bueno, en la actividad reporteril que uno hace a diario también, vemos cómo en la periferia de la ciudad, digamos, en una de estas visitas que hicimos a Villa María del Triunfo, encontramos a vecinos que nos contaban que el agua o la primera piedra para contar con estas obras de agua potable llegaban después de 20, 24 años. ¿Qué significa para esas personas? ¿De qué manera van a cambiar sus vidas tras obtener este líquido elemento ya en sus casas? Efectivamente, lo que tú describes es la triste y triste, en realidad, diría yo, situación de, como te digo, esos 3.14 millones de peruanos, sobre todo aquí, digamos, a 15 minutos de Lima, sucede lo mismo en la periferia de Arequipa, de las grandes ciudades, ¿no? Para ellos va a significar, como te digo, tener agua de manera oportuna y agua segura. Hoy se tienen que organizar, sobre todo las mujeres, a quien mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento a las lideresas que están detrás de todos los esquemas y proyectos de agua, que se suelen organizar y hacer turnos para copiar agua. Algunas de ellas inclusive tienen que caminar varios cientos de metros, subir escaleras, y esto lo que va a permitir, este sistema lo que va a permitir es acercar el agua a sus domicilios. Por ejemplo, en los casos de los camiones cisterna muchas veces no suben hasta muy arriba porque el vehículo no les permite. Entonces se van a crear sistemas donde el camión cisterna va a llenar un tanque y ese tanque va a estar conectado a un sistema de pilones. Y entonces ellos van a poder acceder caminando y poder, en todo caso, llenar con sus baldes el agua, en vez de que el camión pase por casa y se desperdicie tanta agua. Entonces va a ser un sistema seguro de distribución de agua. Los camiones cisternas van a estar regulados, controlados, con GPS. Entonces vamos a evitar así también que haya traficantes de agua, como ya sabemos que existe, ¿no? Esa es una solución. Otra solución, por ejemplo, es aquellas comunidades que están al borde de un río o al borde de un lago, que hoy toman agua entubada, porque lo que hacen es jalan el agua del río a través de un tubo y esa es la que se distribuye. Ese agua, por más cristalina que se vea, no necesariamente es potable. Entonces, si nosotros ponemos una planta potabilizadora pequeña, portátil, eso ayuda a que ese agua se potabilice. Otro ejemplo es la selva. Yo estaba hace poco en una comunidad que se llama Ollerato, donde las familias pagan hasta 500 soles al mes por metros cúbicos de agua, ni siquiera tienen un servicio 24/7. Ahí podríamos poner una planta potabilizadora de agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso vamos a transformar las vidas en términos de salud, en términos de ahorro familiar y como te digo, también devolverle la dignidad a las personas y la esperanza. Entonces es una ley sumamente importante, es una ley histórica. Ningún gobierno se ha preocupado por este momento de transición. Nosotros estamos trabajando en las soluciones definitivas, pero sí, por disposición de la presidenta, nos pusimos a pensar y dijimos, tenemos que hacer algo hoy por esas familias y que Ministra, no esperen 20 años más, 30 años más, ¿no? Quiero que nos explique el tema del subsidio cruzado. ¿Cómo nosotros, quienes ya tenemos agua potable en nuestras casas, se va a permitir que nosotros ayudemos a aquellas personas que no cuentan con agua en estos momentos? Sí, excelente pregunta que me permites explicar porque se ha generado un poco de ruido al respecto por algunas falsas narrativas.
Lo que estamos planteando es un subsidio cruzado o un subsidio inteligente, como ya existe en otras partes del mundo y como existe en el Perú. Eso lo tenemos en la electrificación rural y lo tenemos también en el gas. En nuestra cuenta, los que más consumimos y los que, digamos, tenemos mayores recursos y los que tenemos la bendición, sobre todo, de tener agua 24/7, lo que vamos a hacer es pagar un 3% en el caso de las conexiones domiciliarias y en un caso de un 4% en los casos de las no domiciliarias a la tarifa que establece SUNAT. Ese monto, que en el caso de las familias equivale más o menos a una botella de agua que compramos en cualquier lugar, o 2 botellas de agua, estamos hablando de 4 soles o 5 soles como máximo de incremento, va a ir a un fondo. Este fondo se llama FIAS, que es el Fondo de Inversión Agua Segura, como el FICE. Y ese fondo, alimentado por esos recursos, más otras fuentes de recursos, van a permitir financiar estas obras no convencionales. Entonces, en principio, esta ley se autofinancia. Obviamente, este fondo puede recibir otras fuentes de financiamiento, transferencias del propio sector, transferencias de gobiernos regionales, para poder permitir el financiamiento de estas obras. Y lo más interesante es que, por ejemplo, si nosotros tenemos actualmente un proyecto de agua y saneamiento, que hay zonas donde no hay cobertura, porque suelen haber ampliaciones, a estas zonas donde no hay cobertura les podemos ofrecer esta solución. Una vez que llegue la cobertura o se cierre el proyecto, esta solución se va a otra localidad. Entonces podemos así con esto mapear todo el Perú y, como les digo, la proyección es que de aquí a los próximos 4 años podamos cerrar esta brecha de al menos el acceso. La otra brecha, que es la definitiva, que es el acceso universal, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero estamos encaminados a ello. Entonces estamos trabajando desde el Ministerio y desde el Gobierno en esas 2 soluciones. El ahora, el hoy, que es lo que enferma a nuestras madres gestantes, que enferma a nuestros niños, y obviamente la solución definitiva que va a llegar en el transcurso del tiempo, ¿no? Perfecto, ministra. Muchísimas gracias por la entrevista. Hemos conversado Solo, si me permites, un segundito, decirle a todas las familias del Perú que estamos comprometidos con todos ellos. Esta es una ley histórica y estamos trabajando también con ellos. Tenemos a muchos dirigentes que nos han ayudado a formular esta ley. Quiero agradecer también al congresista Cabero y a todo el Congreso que ha votado de manera histórica, 91 votos a favor cuando había 105 congresistas en el hemiciclo. Así que muchísimas gracias y creo que esa es la manera como el pueblo quiere que trabajemos sus autoridades, con ellos y para ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Hemos conversado con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, quien nos dio alcances acerca de esta importante ley de acceso